Bueno, buenos días a todos. Estoy empezando a grabar y voy a empezar a compartir pantalla. Vamos a ir acá al principio, ¿está bien? Vamos a empezar a recorrer el último capítulo del libro. También vamos a poner algunos apuntes propios, como hacemos siempre. La idea de lo que viene es la siguiente, ¿sí? Hoy voy a empezar a hablar del segundo, vamos a anunciar el segundo principio de la termodinámica, pero para eso vamos a construir algunos conceptos que necesitamos. Vamos a hablar específicamente de procesos reversibles e irreversibles, porque de eso se trata la segunda ley. La vamos a expresar en el concepto de máquinas térmicas, o sea que voy a hablar voy a definir lo que es una máquina térmica, cómo la conceptualizamos. Vamos a ver algunos ejemplos de máquinas térmicas que son interesantes por sí, que tienen que ver con los motores, los motores de combustión interna, qué tipo de cuentas podemos hacer, y vamos a dejar todo preparado para la clase que viene, a hablar del ciclo de Carnot. Del ciclo de Carnot vamos a dedicar una atención especial porque tiene una importancia conceptual muy grande para lo que vamos a ver. Entonces es importante verlo bien en detalle, no solo hacer las cuentas de la eficiencia, sino ver todas las implicancias conceptuales que tiene, en particular para la definición de temperatura absoluta y de la implicancia también en la formulación de la segunda ley. Y vamos a dejar para una tercera clase la definición de entropía y cómo definir, expresar el segundo principio de termodinámica en términos de la entropía, ¿está bien? Lo que va a ser la formulación más útil para ustedes para más adelante, ¿está bien? Y finalmente, en la cuarta clase a partir de hoy, esas serían las tres siguientes contando la de hoy. La cuarta, vamos a ver teoría cinética de los gases, es decir, cómo es la relación entre la mecánica de un grupo de N moléculas no interactuantes y la ecuación de gas ideal. Y también vamos a terminar expresando cuál es la formulación microscópica de la entropía. ¿Está bien? Y con eso vamos a terminar un poco. Así que ese es el plan de viaje para las siguientes clases. ¿Está bien? Bueno, muy bien. ¿Alguna pregunta que me quieran hacer antes de empezar la clase? ¿Nada? Muy bien, sigo entonces. Una cosa que quiero, porque me preguntó Tomás Leunda por mail, era acerca del final. En principio, los únicos finales que están habilitados para tomar online son de aquellos que tengan 6 o menos materias para recibirse o necesiten rendir a lo sumo 2 finales para poder presentarse a beca. ¿Está bien? Decime, ¿alguien me dijo algo? El resto vamos a tener que esperar un poco, ¿está bien? Para ver cómo hacemos con el final, así que todavía no quiero dar ninguna definición por el momento, ¿está bien? No sé si alguien más tiene alguna duda, alguna pregunta al respecto o ya empiezo la clase. Muy bien. No, profe, todo bien. Bárbaro, buenísimo. Entonces, como les decía, hoy nos vamos a concentrar en esos conceptos, en procesos reversibles y irreversibles, en máquinas térmicas, en analizar un poco en detalle los motores de combustión internas como máquinas térmicas y en enunciar la segunda ley en términos a máquinas térmicas, digamos, ¿está bien? Y justo lo que vamos a ver acá es que la primera ley de alguna manera nos pone un condicionamiento, nos pone límites a qué tipo de procesos termodinámicos son posibles,
Esos límites son bastante laxos, muy generales. Lo único que nos dice es cualquier, digamos, proceso termodinámico es posible siempre y cuando se cumpla el balance de energía entre un sistema y su entorno. ¿Está bien? Es decir, que la variación de energía interna de un sistema sea igual a, a Q menos W, o sea, el calor recibido menos el trabajo realizado. ¿Está bien? Ahora, eso por un lado. Por otro lado, uno de la experiencia cotidiana sabe siempre que el calor, si uno pone en contacto dos cuerpos, uno más caliente y otro más frío, dos cuerpos a diferente temperatura, el calor siempre fluye del cuerpo más caliente al cuerpo más frío, hasta que los dos equilibran su temperatura. ¿Está bien? Lo que no vamos a ver nunca es que si yo pongo en contacto dos cuerpos a la misma temperatura y espero un tiempo, después de un rato uno esté más caliente y el otro esté más frío. Eso no lo vamos a ver. ¿Está bien? Por más que es un proceso que no está prohibido por la primera ley, es decir, un proceso que se cumple el balance energético. ¿Está bien? Entonces, ¿por qué hay ciertos sucesos que espontáneamente ocurren en una dirección y no en la siguiente? Bueno, no sé si sabemos el porqué, si es una pregunta que tiene sentido responderla, o si tenemos los elementos para responderla. Pero sí sabemos que los procesos, en general, sea termodinámicos o muchos otros, ¿está bien? No ocurren en una determinada dirección, ¿está bien? Y no no son reversibles, hay procesos que son irreversibles, ¿está bien? Por más que energéticamente cumplan el balance, ¿sí? O sea, uno en general, yo tengo un vaso, se me cae un vaso y se me rompe, es algo que nos pasa con frecuencia, ¿está bien? Algunos más que otros. Lo que no vemos en general es el proceso inverso, ¿está bien? En el cual salvo que vemos una película que se pasa para atrás, todos los pedacitos se juntan y se vuelven a formar un vaso, por más que ese proceso sea energéticamente posible, es decir, no sea un proceso que viola la primera ley. Entonces, de definir estrictamente cómo es ese tipo de direccionalidad en los procesos espontáneos, es que de lo que va la segunda ley de la termodinámica. ¿Está bien? Y esto tiene su relación, su fundamento histórico en lo que fue el fundamento de la termodinámica, que es tratar de entender un poco cómo son los procesos en los cuales es posible transformar calor en energía mecánica. ¿Está bien? O sea, todo esto parte de la base en que es posible transformar energía mecánica en calor, pero no en su totalidad a la inversa. ¿Está bien? Entonces, lo primero que vamos a definir bien y a tener idea es que son procesos reversibles y irreversibles. En realidad, los procesos que vemos en la naturaleza son todos irreversibles. ¿Está bien? Por ejemplo, si yo ponemos en contacto un cuerpo caliente en contacto con uno más frío, el flujo de calor, como yo les decía, va siempre del más caliente al más frío. ¿Está bien? Eso es un ejemplo de proceso irreversible. ¿Sí? Los ejemplos que vimos de expansión libre, los experimentos relacionados ¿se acuerdan? El experimento de Joule relacionado a sacar que en el gas ideal la energía dependía solamente de la temperatura, en el cual un gas se expandía libremente. ¿Está bien? Entonces ese también es un proceso irreversible. Si yo rompo la membrana, lo que voy a observar es que si de un lado si recuerdan el dibujo de la clase pasada, si de un lado del recipiente tengo todo el gas y del otro lado vacío, yo lo que observo es que si espero un rato, todo el gas va a ocupar los dos recipientes, pero lo que no vamos a observar es que de repente todo el gas se va a meter en uno solo de los recipientes y en el otro se va a quedar vacío. Eso no lo vamos a observar, por más que energéticamente es posible. Eso es otro ejemplo de proceso irreversible. ¿Está bien? Otro es, al deslizar un libro sobre una mesa, por ejemplo, ¿está bien? Es un ejemplo que podría ser en el pupitre del aula. Deslizo un libro sobre una mesa y después lo dejo parado, entonces ahí
a ese libro o a ese borrador, por ejemplo, le efectuamos un trabajo, ¿está bien? Ese trabajo se transformó en energía mecánica, que lo usó para moverse, energía cinética, pero si hay fricción entre el libro y la mesa, esa energía mecánica se termina transformando en calor, ¿está bien? Se produce un calentamiento superficial de las superficies que están rozando, y eso lo observamos. Lo que no observamos es que si enfriamos el libro y la superficie, el libro se mueve en sentido inverso de lo que estamos haciendo. ¿Está bien? Eso no lo observamos. Entonces, ese tipo de procesos son irreversibles y son a los que nos referimos con procesos irreversibles. Los procesos reversibles, por otro lado, son procesos idealizados. ¿Está bien? Para que un proceso sea reversible, uno lo tendría que llevar, y eso ya un poco les conté cuál es la idea en las clases pasadas, tendría que mantener el sistema siempre en equilibrio, ¿está bien? Ahora, si lo mantenemos siempre el equilibrio nunca va a cambiar. Entonces, la idea de un proceso reversible es un proceso en el cual al sistema se le perturban infinitesimalmente sus variables termodinámicas, ¿está bien? De manera que cambie, vaya cambiando infinitesimalmente de un estado al otro. Esperamos que el sistema alcance el equilibrio, y así podemos hacer un proceso que vaya de un estado al otro a través de una sucesión infinita de procesos de estados de equilibrio. Ese tipo de procesos que se llaman procesos de cuasi equilibrio, como dice acá en el libro, o procesos cuasi estacionarios, son lo que en termodinámica llamamos procesos reversibles. ¿Está bien? Cuando se da esa condición, entonces es posible que ese proceso pueda ser revertido y pueda realizarse en sentido contrario. Acá da un ejemplo en la imagen 21 entre conversión de hielo a agua con una diferencia finita de temperatura y con una diferencia infinitesimal. ¿Está bien? Es solamente un cartoon. Sí, ¿alguien quiere preguntar algo o es solo un micrófono abierto? Mic abierto, muy bien. Entonces, después, acá hablan de desorden y procesos termodinámicos. Hay un concepto bastante generalizado acerca de la entropía y el desorden. Yo creo que hay algo que es que lleva a la confusión. Es equivocado pensar algo que tiene que esta segunda ley de la termodinámica tiene que ver con el aumento del desorden, o por lo menos no es exacto el concepto, así que no vamos a entrar en esa explicación. Y recién cuando veamos el concepto microscópico de la entropía, en la última clase, vamos a entender un poco a qué se refiere con esto del desorden, ¿está bien? Lo que vamos a ver ahora, que nos va a servir también para enunciar la segunda ley de la termodinámica, es el concepto de máquina térmica, ¿está bien? El concepto de máquina térmica es también un proceso idealizado, simplificado, pero que nos sirve para analizar procesos cíclicos de dispositivos, de máquinas que convierten calor en trabajo, y si funcionan al revés, pueden usar trabajo para extraer calor. ¿Está bien? Lo que es el proceso. Vamos a ver lo que conocemos como máquinas térmicas y refrigeradores. ¿Está bien? Típicamente, la mayoría, como dice acá, la mayoría de nuestra energía proviene de quemar combustibles fósiles y de reacciones nucleares. ¿Está bien? En general, estas máquinas, la energía que se obtiene se transfiere como calor, y ese calor se puede usar para calentar algo en sí mismo o se puede transformar en energía mecánica. Es lo que pasa con los motores de combustión interna, como lo vamos a ver en detalles en un rato, en donde el calor de la reacción química que hace estallar la mezcla de combustible y oxígeno se transforma en energía mecánica del pistón, o tanto en las reacciones en los reactores nucleares para generar electricidad, como en las turbinas, también para generar electricidad o movimiento, en general,
lo que sucede es que se calienta vapor de agua, se obtiene vapor de agua a alta presión, y eso se usa para mover paletas, para mover turbinas. ¿Está bien? Y eso se puede usar o para generar movimiento o para generar electricidad. Pero básicamente, bueno, una máquina térmica típicamente es un dispositivo que transforma calor en trabajo. Para eso usa una sustancia, que puede ser un líquido, puede ser un gas ideal. Esa sustancia se le permite intercambiar con el entorno, ya sea realizando trabajo o intercambiando calor. Esa sustancia se llama sustancia de trabajo. Y en general, en una máquina térmica, esa máquina térmica está en contacto con una o más fuentes térmicas, ¿está bien? Entonces, las máquinas térmicas, como les decían, básicamente las que nos interesan y las que son más útiles de usar son aquellas máquinas que realizan un proceso cíclico. Creo que la clase pasada discutimos algo de esto. La ventaja de realizar un proceso cíclico es que uno lo puede repetir indefinidamente, ¿está bien? Entonces, una máquina térmica para nosotros es tener una sustancia, un sistema termodinámico. ¿Está bien? Un sistema termodinámico es tener básicamente una sustancia en la cual la comprimimos, la dejamos expandirse, le metemos calor, le sacamos calor, pero si durante ese proceso es lo que llamamos un proceso cíclico, es decir, un proceso en el cual en el espacio termodinámico volvemos siempre al estado inicial, entonces, de acuerdo a la primera ley de la termodinámica, ¿cómo va a ser la variación de energía interna de una máquina térmica a lo largo de un ciclo? Cero. Cero, ¿está bien? Entonces, en una máquina térmica, siempre la vamos a estudiar a lo largo de un ciclo, porque luego ese ciclo se repite indefinidamente, entonces siempre vamos a pensar en un ciclo. Durante ese ciclo, como bien me dijeron ahí, la energía interna, como es una función de estado, la energía interna no varía. Y si no varía la energía interna, entonces el calor que la máquina absorbe durante ese proceso cíclico, lo usa exclusivamente para convertirlo en trabajo. ¿Está bien? O sea, el calor intercambiado con las fuentes es igual al trabajo realizado. ¿Está bien? El calor neto que fluye hacia la máquina en el proceso cíclico es igual al trabajo realizado, como dice acá. ¿Está bien? Entonces, la versión más simplificada de una máquina térmica es una máquina térmica en la cual la máquina está en contacto con dos fuentes de calor. Una fuente de calor, una fuente caliente, es típicamente, también, de vuelta, es un sistema idealizado que puede entregar calor indefinidamente sin variar su temperatura. ¿Está bien? Algo que se comporta de esa manera es algo que de alguna manera se le está metiendo energía continuamente. Por ejemplo, si usamos un mechero para proveer calor continuamente a una temperatura controlada, es algo que estamos usando reacciones químicas, o sea, estamos metiendo energía para generar ese calor, o también puede ser un gran reservorio, ¿está bien? De, por ejemplo, la atmósfera o el océano, grandes reservorios supermasivos, mucho más masivos que nuestro sistema, de manera que compensan con su gran cantidad de masa el calor que le entregan al entorno o entornos pequeños, no producen variaciones apreciables de su temperatura. Es decir, una fuente para nosotros es algo que puede entregar o absorber calor sin variar su temperatura. Entonces, una fuente caliente es una fuente que puede proveer calor a una temperatura constante. Típicamente la fuente caliente la llamamos, el calor que entrega es Q sub H a una temperatura T sub H que no cambia. ¿Está bien? De T hot y T cold. Y la fuente fría, análogamente, es una fuente que puede observar. Ahí están avisando Juan y Acevi, su micrófono está abierto. ¿Está bien? Entonces,
Una fuente fría puede absorber grandes cantidades de calor desechado por la máquina y también mantener su temperatura a TC. ¿Está bien? Entonces, como les decía, llamamos QH y QC a los calores que puede intercambiar la máquina térmica con la fuente caliente, con la fuente fría. ¿Está bien? Cuando absorbe la cantidad, el calor absorbido, Q sub H es positivo, pero el calor entregado, Q sub C, es negativo y representa el calor que sale de la sustancia de trabajo. ¿Está bien? Entonces, el esquema de una máquina térmica que usamos es este que está acá, este que está a la izquierda. ¿Sí? ¿Lo vieron en algún lado? ¿Lo conocen o es algo nuevo para todos ustedes? Para mí es nuevo. H y C son de hot y cold, exactamente, Chani. Muy bien. Entonces, cualquier cosa que no entiendan hasta ahora, venimos tranquilos, pero cualquier cosa me avisan, ¿está bien? Si no entienden algo. Entonces, típicamente, una máquina térmica nosotros la representamos con este circulito que está acá, este circulito gris que está acá. Es una máquina que realiza un proceso cíclico. Durante un ciclo, la máquina va a tomar un calor Q sub H que viene de la fuente caliente. Esta es la fuente caliente que les hablé recién. Está a una temperatura TH que es constante. ¿Está bien? Por más que le extraigamos calor, esa temperatura no varía. ¿Sí? Es una idealización en términos de lo que les decía antes. En este esquema, típicamente, el ancho de esta especie de flecha es proporcional al calor. ¿Está bien? Entonces, una máquina térmica durante un ciclo absorbe calor de una fuente caliente. Parte de ese calor lo transforma en trabajo. ¿Está bien? Y la otra parte no es capaz de usarlo, de convertirlo en trabajo, y lo desecha en una fuente fría. ¿Está bien? Q sub C es el calor que transfiere la máquina a una fuente fría a temperatura T sub C luego de realizar un ciclo. ¿Está bien? Si la máquina realiza entonces ciclos consecutivos, por cada ciclo el calor neto absorbido en un ciclo es la suma de los calores que intercambia con las fuentes, Q sub H más Q sub C. ¿Está bien? Como Q sub H es positivo y Q sub C es negativo, es habitual en este concepto de máquinas térmicas poner explícitamente el signo del calor entregado y hablar de los módulos de los calores entregados. Es decir, que en general el calor neto absorbido durante un ciclo se suele poner de esta manera, como el módulo de Q sub H menos el módulo de Q sub C. Como dijimos que el proceso es cíclico, y por lo tanto la variación de energía interna a lo largo de un ciclo es cero, entonces el trabajo realizado por la máquina térmica es exactamente igual al calor neto absorbido durante el ciclo. Es decir, que el trabajo realizado lo puedo expresar como el módulo de Q sub H menos el módulo de Q sub C. ¿Estamos bien hasta acá? Yo no entiendo cómo se hace el ciclo. No sé, tal vez no llegaste a eso, pero... Todavía no llegué acá, pero básicamente ahora vamos a ver algún ejemplo, ¿está bien? Pero imagínate que un ciclo es algo que yo, por ejemplo, no sé, lo dejo expandirse, hago una expansión isotérmica, ¿está bien? Entonces parto de una presión y un volumen, ¿sí? Lo dejo expandirse isotérmicamente, ¿sí? Imagínate esto. Después agarro y le bajo la temperatura a volumen constante, ¿sí? Después hago una compresión isotérmica, pero como yo bajé la temperatura, voy por otra isoterma, perdón. Y después vuelvo y lo comprimo isocónicamente de vuelta, a volumen constante. ¿Está bien? Perdón, lo comprimo no, le aumento la presión y vuelvo al estado inicial. Lo que te acabo de escribir, es decir, yo agarro una sustancia, imagínate que es un gas, ¿está bien? Y hago este ciclo que ahora te voy a mostrar en la pantalla. A ver, me voy a poner a mí en imagen también, así veo.
¿Lo ves? Sí. Entonces, acá, ¿qué es lo que hago? Empiezo en A. El sistema tiene una cierta presión y un cierto volumen. Después hago una expansión isotérmica, es decir, dejo que el sistema se expanda, le meto calor, pero si yo el trabajo que le extraigo durante ese proceso, suponete que es un gas ideal, ¿está bien? Si el trabajo que le extraigo es igual al calor que le estoy metiendo, ¿está bien? Entonces, ese proceso es una expansión que se hace a temperatura constante, no varía su energía interna tampoco si esto es un gas ideal, ¿está bien? Eso lo vimos en la clase pasada. Sí. Lo llevo hasta el punto B. En el punto B expandí mi sistema. Ahí agarro y le bajo la presión a volumen constante. Si yo tengo un gas ideal y le bajo la presión a volumen constante, ¿está bien? Entonces lo que estoy haciendo es, lo estoy enfriando. ¿Sí? Estoy dejando que el sistema, si el volumen es constante y no puede realizar trabajo, entonces el sistema se enfría porque le transfiere calor a su entorno. ¿Sí? Después agarro. Este es un ejemplo, puede haber miles de estos, tantos como dibujos cíclicos se te ocurren acá, ¿está bien? Agarro el sistema y lo empiezo a comprimir de vuelta con el pistón, ¿está bien? Entonces lo empiezo a empujar, y si yo lo dejo intercambiar calor con las paredes, ¿está bien? Y lo hago con cuidado, de manera que el trabajo que le estoy realizando sea igual al calor que intercambia con las paredes, entonces el sistema se va a ir comprimiendo a temperatura constante, si es un gas ideal. Y entonces lo llevé hasta acá, lo llevé hasta el punto D. Y en el punto D, agarro y le aumento la presión a volumen constante. ¿Está bien? La forma que tengo de hacer eso es metiéndole calor a volumen constante. ¿Sí? Le meto calor a volumen constante, el sistema no puede realizar trabajo, entonces aumenta su temperatura. Y cuando llego acá, estoy en el mismo punto que antes. ¿Sí? Si el ciclo lo hago así, de forma antihoraria, como está graficado acá, entonces el trabajo neto realizado durante el ciclo es positivo. Quiere decir que durante un ciclo el sistema intercambió trabajo. ¿Está bien? Le cedió un trabajo neto al entorno. Y eso lo hizo a costa de recibir calor. ¿Está bien? Pero el sistema intercambió calor acá entre todos sus ciclos. ¿Está bien? O sea, acá hay más probablemente que una fuente. ¿Está bien? Pero lo podemos pensar así como si fuera con estas dos fuentes. Esta es la versión más simplificada. ¿Sí? Es decir, esta máquina puede hacer un proceso cíclico como el que acá te mostré. ¿Se entiende más o menos la idea ahora? Y en el ejemplo que dijiste recién, la Sí. temperatura sería constante porque la variación de la temperatura fue la misma. No, a ver, O sea, disminuyó lo mismo que aumentó después, como es un proceso ¿o no? cíclico, no importa la vuelta que des, cuando yo vuelvo al punto A, en ese punto A tiene la misma presión, el mismo volumen y la misma temperatura. ¿Está bien? Claro, no me Ahora, importa lo que pasó en no el te, sino lo que pasó, lo que volvió a lo mismo. exactamente, vuelve siempre a lo mismo, por eso se llama proceso cíclico, ¿está bien? Porque vuelve siempre, y por eso la variación de energía es cero, de energía interna, porque la energía solo depende del estado. Entonces Claro. vuelve a tener la misma presión, la misma temperatura y el mismo volumen. Ok, ¿Sí? sí. Entonces, si vos te acuerdas cómo calculamos el trabajo, decís, bueno, pero si la variación de energía interna si la energía interna no varió, y yo este sistema lo recorrí en sentido horario, entonces este sistema hizo un trabajo neto sobre el entorno. ¿Está bien? Terminó haciendo un trabajo. Después de un ciclo, ese sistema termodinámico hizo un trabajo. ¿Sí? Imagínate que yo lo que hice fue, lo hice con vapor de agua. ¿Está bien? Agarré, dejé expandir el vapor. Al dejar expandir el vapor, ese vapor me empujó un pistón. ¿Está bien? Si yo ese movimiento lineal lo transformo en un movimiento cíclico, tengo una máquina de vapor que se usaba, por ejemplo, para mover locomotoras, las locomotoras de vapor que existían antes. No sé si alguno vio o le estoy hablando. Es una antigüedad, ¿está bien? Pero bueno, ahora vamos a ver en un rato cómo podemos pensar el motor de combustión interna, que es algo más habitual en términos también de un ciclo, ¿está bien? Que es el ciclo de Otto. Lo vamos a ver en un ratito. Pero esa es la idea, digamos. Entonces yo tengo vapor, lo dejo expandirse,
¿Está bien? O sea, permito que la presión que tiene el vapor empuje un pistón, después agarro y le bajo ese pistón, lo dejo trabado, le bajo la temperatura, ¿está bien? Le saco el calor, puedo abrir una válvula y sacar ese vapor de agua y meter vapor de agua más frío, ¿está bien? No necesariamente tiene que ser siempre la misma sustancia mientras se conserve la masa, ¿está bien? Después agarro y ese pistón vuelve, ¿está bien? Es decir, que se disminuye el volumen, que es lo que estaba mostrando acá, ¿sí? Y después le vuelvo a aumentar la temperatura, metiéndole calor. La forma de aumentar la temperatura en una máquina, no sé si vieron alguna película vieja o alguna cosa así, eran unas personas que tenían le metían carbón a un, alimentaban con carbón un fuego, ese carbón es el que calentaba el ciclo de agua y vapor de una máquina de vapor. ¿Está bien? Ahora hay formas más modernas de hacer eso. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Se entiende más o menos la idea o querés que la repita de vuelta? No, no se entendió. ¿Está bien? Bueno, esa es la idea, digamos. Entonces, uno lo ve, yo tengo acá esto lo veo en el plano presión-volumen, esta es la esterilización, ¿está bien? Y si yo hago digamos, yo lo que estoy hablando básicamente es de los dibujos que nos estamos nutriendo antes, ¿está bien? Yo acá tengo un recipiente que ahora les voy a mostrar, en donde tengo mi gas, por ejemplo. Y eso tiene ciertas paredes fijas y una pared móvil, y entonces esto puede intercambiar calor y al mismo tiempo puede mover un pistón, ¿está bien? Y puede realizar trabajo. ¿Sí? Por medio de ese intercambio de calor y trabajo, yo, si lo hago cuidadosamente de manera de volver siempre al estado inicial, entonces tengo un ciclo que lo puedo repetir continuamente y durante ese ciclo esa máquina térmica absorbe calor, una parte lo transforma en trabajo y la otra lo devuelve una fuente fría. Típicamente esta fuente fría es la atmósfera, ¿está bien? Acá eso lo elimina en forma de vapor a la atmósfera, ¿está bien? Entonces, idealmente la máquina perfecta sería una máquina que todo el calor que tome de la fuente caliente lo transforma en trabajo. ¿Está bien? Es decir, que QH sea igual a W y QC sea igual a 0. Es decir, que esta flecha venga toda para acá. Pero eso justamente es lo que no sucede. ¿Está bien? Eso es lo que no se observa nunca y en lo cual de alguna manera está basada la segunda ley de la termodinámica en términos de máquinas térmicas. ¿Está bien? Así que si uno quiere caracterizar una máquina, entonces un número que provee una buena definición de la máquina térmica es lo que se llama la eficiencia térmica de la máquina. ¿Está bien? Esa eficiencia térmica es el cociente entre lo que la máquina es capaz de producir y lo que yo le doy para que lo produzca. Es decir, el cociente entre el trabajo realizado y el calor absorbido. ¿Está bien? Este cociente, W sobre Q sub H, es lo que definimos la eficiencia térmica de la máquina. ¿Está bien? Y esa eficiencia térmica, que está escrito en la ecuación 23 de esta manera, la podemos escribir de esta otra. ¿Está bien? Porque si escribimos este trabajo que está acá como el módulo de Q sub H menos Q sub C, ¿está bien? Y lo ponemos acá arriba, acuérdense que como Q sub H es positivo, Q sub H es igual al módulo de Q sub H, ¿está bien? Entonces si yo meto esto que está acá, aquí, y distribuyo el denominador, me queda que la eficiencia térmica es 1 menos el módulo de Q sub C sobre el módulo de Q sub H. Como Q sub C es siempre menor que Q sub H, ¿está bien? Este número es siempre menor que 1. Y cuanto más chico sea el cociente entre los calores intercambiados, más grande va a ser la eficiencia de la máquina térmica. ¿Está bien? Entonces, una máquina de eficiencia, cuanto más cerca a 1 sea la eficiencia, mejor es en la máquina térmica. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Preguntas?
Perdón, ¿cómo dijiste? ¿Cuanto más chica o más grande sea la eficiencia? Cuanto más chica sea el cociente entre los calores y más grande va a ser la eficiencia. Ah, Porque ok, cuanto más chico claro. sea QC respecto de QH, cuanto más chica sea QC quiere decir que una mayor cantidad de QH lo estás transformando en trabajo. ¿Está bien? O sea, QC es lo que tirás. Y QH es lo que tomás. ¿Está bien? ¿Sí o no? Sí, perfecto, sí, sí, sí. Ok, ok, ok. Muy bien, entonces esa es la idea de eficiencia. ¿Está bien? Acá hay un ejemplito, que si quieren lo repasamos un poco. Lo marqué acá para simplemente familiarizarnos con ese tipo de cálculos que probablemente hagan en la práctica. Probablemente no, seguramente, ¿está bien? Eh, Así que vamos a repasarlo un poco juntos, ¿está bien? Para ver un poco cómo es la dinámica de este tipo de problemas que son bastante sencillos en principio. Entonces uno acá dice, un motor de gasolina de un camión toma 10.000 joules de calor y produce 2.000 joules de trabajo mecánico por ciclo. Dice, el calor se obtiene quemando gasolina, cuyo valor de combustión es 5 por 10 a la 4 joules sobre gramo. Nos pide que calculemos la eficiencia del motor, que nos pregunta también cuánto calor se desecha en cada ciclo y cuánta gasolina se quema en cada ciclo. Y si el motor ejecuta 25 ciclos por segundo, ¿qué potencia desarrolla? Y cuánto combustible, cuánta gasolina se quema por segundo. ¿Está bien? Entonces, lo primero que en general hacemos de esta forma es llevar este problema a un esquema tipo máquina térmica. ¿Está bien? Para que no sea un poco más sencillo. Un esquema como este que está acá, que les mostré, el de la figura 23. ¿Sí? Entonces, lo primero que tenemos acá es que este calor toma 10.000 joules de una fuente caliente. En este caso, la fuente caliente es el calor que se le obtiene a la mezcla de combustible con aire. Eh, Parte de ese calor, como vamos a ver en un rato, se transforma en trabajo que se produce en el movimiento del vehículo y otra parte se, eh, se desecha hacia la atmósfera por el caño de escape o a través de los sistemas de refrigeración del motor. ¿Está bien? Entonces, calcular la eficiencia de esta máquina, de este motor de combustión pensado como máquina térmica es muy sencillo, porque simplemente es hacer el cociente entre el trabajo realizado y el calor absorbido. Es decir, es 2.000 sobre 10.000 es un rendimiento, una eficiencia de 0,2, un rendimiento del 20%. ¿Está bien? Eh, Después nos pregunta cuánto calor se desecha. El calor se desecha es el que viene del balance energético que está acá. ¿Está bien? O sea que el calor desechado es, siguiendo la convención de signos que usamos, es menos 8.000 joule. ¿Sí? Es decir, es hacer simplemente el balance entre que el trabajo realizado es igual al, al calor neto intercambiado durante el ciclo. ¿Está bien? ¿Se entiende esto? Sí, sí. Buenísimo. Luego nos dice, nos pregunta cuál es la masa de combustible quemado. Esto también es una cuenta sencilla porque nos dan el calor intercambiado y nos dan el calor de combustión, que es decir, la cantidad de calor que se entrega por gramo de combustión, así que de acá directamente sale la masa. ¿Está bien? La masa de combustible es 0,20 gramos. ¿Sí? Y también después acá hace una cuenta sencilla con la potencia. Dice, la potencia es el trabajo por ciclo multiplicado por el número de ciclos por segundo. Es decir, que si la potencia creo que lo dice acá, bueno, dice que produce 2.000 joules por ciclo, ¿está bien? Es decir, la potencia entonces es 2.000 joules por ciclo y realiza 25 ciclos por segundo, entonces la potencia acá directamente va a ser 50 kilowatts, luego lo pasa a horsepower, ¿está bien? A caballos de potencia, eso es básicamente es 67 caballos de potencia. Eso nos da una idea respecto de cuáles son los valores típicos de los motores de combustión interna, ¿está bien?
Y también si este motor consume del orden de 20 gramos de combustible por ciclo, entonces sabemos cuánto consume por segundo, básicamente es 5 gramos por segundo, ¿está bien? Y si lo queremos pasar a litro para tener una idea de cuánto es el consumo, la densidad del combustible es más o menos 0,7 gramos por centímetro cúbico, así que acá da una idea de lo que consume esto en por hora. Básicamente, andando este régimen, consume del orden de 25 litros por hora. ¿Está bien? Que es bastante. ¿Sí? Pero parece que es un valor típico para un camión. Es decir, esta es una cuenta típica que uno puede hacer con lo que aprendió. ¿Sí? Bueno, Disculpa, dale, decime. perdón, ¿watt es joule sobre segundo? Watt es joule sobre segundo. Sí, sí. Listo. Efectivamente. Una pregunta. Decime. No me cierra bien cuál sería el ciclo ahí. O sea, dónde empieza y a dónde termina. Ahora la vamos a ver, justo acá, mirá. ¿Está bien? Ah, ok. Gracias por la pregunta porque me das pie para empezar la siguiente sección. El ciclo acá, y te lo voy a describir acá, que es una lectura de lo que está acá, va a ser más fácil. También dice, el motor de gasolina, el motor de combustible, se puede pensar como una máquina térmica, es como un ejemplo de la figura de máquina térmica. Ahora lo vamos a ver acá en la figura que está acá, ¿está bien? Pero típicamente, vos lo que tenés es que una mezcla de aire y combustible entra al interior del cilindro por una válvula de admisión. ¿Está bien? Cuando entra combustible en el cilindro, el pistón desciende para dejar entrar el combustible, aumentando el volumen del cilindro. Típicamente el cilindro aumenta desde un volumen mínimo, que lo llamamos B, hasta un volumen máximo, que es el número de veces por los cuales se multiplica ese volumen mínimo. También es una forma de caracterizarlo. Ese volumen máximo se suele poner como R por B, porque esa R es lo que se llama la razón de compresión. También es el factor entre el volumen mínimo y el volumen máximo. También típicamente en un motor de, como dice acá, de nafta común suele ir entre 8 y 10, es decir, que el volumen máximo es entre 8 y 10 veces más grande que el volumen mínimo. ¿Está bien? Una vez que la carrera de admisión, al final de esta carrera de admisión, la válvula de admisión, es decir, la válvula por la que entra el combustible, se cierra, la mezcla se comprime de forma aproximadamente adiabática, es decir, lo hace bastante rápido, tratando de perder la menor cantidad de calor posible. Cuando llega al volumen mínimo, ¿sí? Ahí tenés la mezcla comprimida. Ahí la bujía hace una chispa, ¿está bien? Al hacer una chispa, el combustible, la mezcla de combustible y oxígeno explota, ¿está bien? Es decir, ahí transformás justamente la energía química contenida en la estructura molecular de la mezcla, se transforma en calor, libera calor súbitamente, ese calor empuja el pistón hacia abajo, ¿está bien? En lo que se llama la carrera de potencia, es decir, ahí justamente le está sacando potencia al pistón, y una vez que llega al punto más bajo, se abre una válvula de escape que elimina la mezcla que fue usada y entra la mezcla nueva y se hace de vuelta el ciclo. ¿Está bien? Esto está ejemplificado acá, ¿sí? En esta dibujo es la figura 25. ¿Me están escuchando o me desconecté? No, se escucha. Se escucha. Perfecto. Entonces, fíjense que está acá. Básicamente ese es un esquema. Este es el cilindro que sube y baja. Esto es lo que se llama la biela. La biela junto al cigüeñal lo que hacen es transformar este movimiento lineal en un movimiento cíclico, que va a ser el movimiento del eje del motor. ¿Está bien? Ese movimiento luego se transfiere a las ruedas y es lo que hace andar el auto, pero también se usa para alimentar la parte eléctrica del auto, para darle energía al aire acondicionado, etcétera, etcétera. ¿Está bien? Es decir, que durante este proceso,
baja el pistón, entra en combustible, ¿está bien? Luego el pistón sube, cuando llega a su volumen mínimo, la bujía dispara, me hace explotar la mezcla, ¿está bien? Eso se expande por la explosión. Una vez que se expande, dejamos, a medida que usamos la compresión del pistón para eliminar la mezcla, y después vuelve a entrar y vuelve a hacer el mismo ciclo. ¿Está bien? Entonces el ciclo es un pistón que va entre un volumen mínimo y un volumen máximo, y si bien la sustancia no es siempre la misma, como yo les decía, si la masa que sale es igual a la masa que entra, podemos pensar idealizadamente que tenemos una cantidad constante de materia que realiza este ciclo, ¿está bien? Un ciclo en donde hay trabajo, en donde hay intercambio de calor. Acá la mezcla absorbe calor, ese calor no es a partir de un quemador externo ni en contacto con un cuerpo caliente, sino es calor que proviene de energía química, ¿está bien? Y luego la mezcla, al expulsar la mezcla caliente hacia afuera y meter una mezcla a temperatura ambiente, entonces estás, de alguna manera, eso es como enfriar abruptamente la mezcla. ¿Se entiende un poco cómo funciona el motor de combustión y cómo lo podemos pensar como un ciclo? Sí, se entiende. A mí no me queda muy claro cómo es que sube el pistón en las primeras dos imágenes. Sube el pistón porque, en realidad, porque hay más de otro pistón, ¿está bien? Si vos te fijás, alguna vez viste un motor, en realidad, vos los pistones no están todos sincronizados, ¿está bien? Y el cigüeñal tiene una forma que es así, en donde engancha los otros pistones, no sé si se ve. ¿Está bien? Entonces, cuando un pistón está bajando, el otro está subiendo, y si vos eso lo diseñás apropiadamente, lo diseñás coordinadamente, entonces cuando baja un pistón te hace subir al otro. ¿Está bien? Como si fuera una especie de sube y baja. Claro. ¿Sí? Vale. Entonces, el motor de... Sí, escucho. ¿Sigo? No. Chulo. Ahí está, bueno, buenísimo. Che, después lo suben ese video, sí, en YouTube hay un montón de cosas. Si quieren, lo suben al foro de la teórica. Así nos queda en el registro de la materia. Muy bien. Bueno, entonces, una forma de tener una representación simplificada y de poder hacer más o menos una cuenta con la física que uno sabe de esto es el ciclo de Otto. El ciclo de Otto es un proceso cíclico que aproxima bastante bien al ciclo de un motor de combustión interna. Les repito, es una aproximación. ¿Está bien? En el ciclo de Otto, vamos a ver el dibujo que está más arriba, pero se lo voy adelantando acá porque el dibujo está desacoplado del texto, así lo pueden ir leyendo. ¿Está bien? En el punto A, que es este punto que está acá, se los muestro acá, en el punto que tengo mayor volumen y menor presión, que es este que está acá, en el punto A, la mezcla aire-combustible ya entró en el cilindro. La mezcla luego se comprime adiabáticamente hasta el punto B y se enciende. Al quemarse, entra el combustible o esta mezcla le agrega una cantidad de calor Q sub H al sistema, que es el que viene de la explosión, ¿también? De la reacción química, siguiendo la línea BC, que es lo que se llama la carrera de potencia, que es una expansión adiabática desde el punto C hasta el punto D, y luego el gas se enfría a la temperatura del aire exterior, a volumen constante, ¿está bien? Cuando el cilindro está en el punto más bajo, expulsando una cierta cantidad de calor Q sub C. Es decir,
Una versión simplificada de este proceso cíclico es este que está acá, ¿está bien? Durante este proceso que vamos de A hasta B, el sistema hace una compresión adiabática. Esta vez si hacemos una compresión adiabática, el sistema está achicando, se está achicando el volumen, ¿está bien? Desde acá hasta acá, y lo hace sin intercambiar calor, ¿está bien? Está haciendo un trabajo negativo, ¿sí? Cuando llegamos acá, súbitamente, cuando el volumen es mínimo, se le inyecta una cantidad de calor, que es el que proviene de la mezcla. Eso hace que, como el volumen es constante, le estoy metiendo calor, suba automáticamente la temperatura hasta este punto, ¿sí? Una vez que tenemos en este punto, es decir, tenemos la mezcla caliente, la mezcla lo que hace es empujar rápidamente al pistón, es lo que hace la carrera de potencia, ¿está bien? Entonces acá, durante todo este proceso, el sistema está realizando trabajo a costa del calor que le ingresó, ¿está bien? Es decir, este calor lo ganó en energía interna y después esa energía interna la usa para convertirla en trabajo. Cuando llega acá, el sistema llegó a su punto de máxima expansión y a partir de acá lo enfriamos eliminando calor hacia el medio ambiente. Básicamente lo que hacemos es eliminar la mezcla caliente y meter la mezcla fría. Acá, entonces el proceso de eliminar la mezcla en este modelo simplificado está pensado en este único proceso a volumen constante, ¿está bien? Y de manera que este ciclo de Otto, simplificadamente, representa el ciclo de un motor a combustión. ¿Sí? La pregunta es, ¿podemos calcular la eficiencia con la termodinámica que conocemos, la eficiencia de un ciclo de Otto? Bueno, para calcular la eficiencia del ciclo de Otto, básicamente lo que necesitamos hacer es calcular los calores intercambiados, ¿está bien? O sea, tener una idea de cuánto calor intercambia el sistema con la fuente caliente y con la fuente fría, ¿está bien? O sea, cuánto calor le saca la mezcla caliente, cuánto calor elimina al exterior, porque tanto este proceso como este proceso son procesos adiabáticos, es decir, procesos en el cual no intercambia calor el sistema. Por lo tanto, el calor intercambiado es solamente a través de estos procesos que son isocóricos, son a volumen constante. Si son a volumen constante, entonces si conocemos el calor específico y conocemos la diferencia de temperatura, los podemos estimar. ¿Está bien? Entonces, Q sub H, que es el calor que absorbe, es el calor que me lleva al sistema desde la temperatura T sub B a la temperatura T sub C. ¿Está bien? Por lo tanto, ese calor, si yo conozco el número de moles que tengo, lo puedo calcular como el número de moles por el calor específico, por la diferencia de temperatura, y es positivo. Por otro lado, en el proceso que voy de D a A, que también es un proceso a volumen constante, el sistema termina a temperatura T sub A, empezando a T sub D. Ese proceso, ese calor intercambiado lo puedo calcular de esta manera. Como T sub A es menor que T sub D, este calor va a ser negativo. ¿Está bien? Si tengo estos dos calores, puedo calcular la eficiencia de esta máquina. La eficiencia de esta máquina lo puedo calcular como la suma algebraica de estos dos calores, dividido el calor que le saca a la mezcla caliente, y eso lo puedo poner en función de las temperaturas y me queda esta suma de temperaturas, de las 4 temperaturas que tengo acá. ¿Eso lo ven? ¿Se ve eso, chicos? Muy bien. Entonces, ahora, esto Yo me quedaría perdí con... un poco. Sí, decime dónde, Karina. En lo último, justamente lo último. ¿Esto de Lo de la acá? eficiencia. No, lo de Ok, la lo de la eficiencia. eficiencia. Porque la eficiencia, si vos te acordás, ¿cómo calculamos la eficiencia? Era el trabajo sobre, o sea, el cociente entre el trabajo y Y el calor que le calor. sacabas a la fuente Sí, caliente, ¿está bien? Ahora, el trabajo.
Si vos realizás un ciclo cerrado, ¿está bien? La variación de energía interna es 0. Claro. Entonces el trabajo que vos le sacás es igual a la cantidad de calor neto que intercambia la máquina en ese ciclo. Ok. ¿Está bien? Voy para arriba un poquito y te lo muestro, ¿sí? El trabajo como el proceso cíclico y la variación de energía interna es 0, es justamente el calor neto intercambiado, que es QH más QC. Sí. ¿Está bien? Genial. Y eso es lo que estamos usando acá. Que el trabajo es QH más QC. Bien. ¿Sí? Genial. Entonces, Y el término al lado creo que es lo que... y el término de al lado lo que me queda es, digamos, ahora yo pongo QH y QC acá. ¿Está bien? Vos fijate que cuando hago QH más QC, N por CB lo saco de factor común. Y después Y lo mismo claro, abajo. se simplifica. Y después se me Sí. simplifica el N por CB porque me aparece en todos lados. ¿Está bien? Tengo el mismo número de moles y el mismo calor específico porque es la misma sustancia. Entonces se me simplifica todo Claro, y me queda eso solamente en función de las temperaturas. Genial. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta acá? Gracias. De nada. Muy bien, entonces, si sabemos esto, uno lo podría dejar acá, pero acá hay información que conocemos que no estamos usando, ¿está bien? Y es que acá nos aparecen 4 temperaturas, T sub A, T sub B, T sub C y T sub D, que es la de estos 4 estados de las esquinitas, ¿está bien? Pero esas temperaturas están relacionadas de a pares y podemos conocer cuál es esa relación. ¿Saben por qué? Porque este proceso, cuando uno va de A hasta B, o cuando vas desde C hasta D, son procesos que son como. ¿A presión constante? No, porque si fueran a presión constante, serían horizontales. Es verdad, perdón, a volumen. No te digo estos que son Isotérmicos. verticales, estos que son acá azulcitos, que van desde A hasta B. Isotérmicos. No son isotérmicos. Son parecidos. Acuérdense que no toda homográfica es isocórico, son estos. Digo, el que va de A hasta B, este que está acá. No es ni isocórico ni isobárico, porque los isocóricos son adiabáticos, ¿está bien? Son adiabáticos por definición. Dice que es una expansión adiabática. Acá, ¿la ven? Y esta es una compresión adiabática. ¿Sí? Son procesos en los cuales el sistema se expande o se comprime sin intercambiar calor. ¿Está bien? Es decir, que los cambios de temperatura que se producen a temperatura constante. ¿Sí? ¿Se acuerdan que la clase pasada derivamos la ecuación de las adiabáticas? En una expansión adiabática, ¿qué les parece? ¿Va a bajar la temperatura o va a subir la temperatura? ¿Y por qué? Esas son del tipo de cosas que tenemos que si las respondemos, las podemos responder rápidamente, quiere decir que estamos entendiendo termodinámica. ¿Está bien? Que tenemos todo bien en la cabeza. Si no la puedo responder adiabáticamente, iba a decir, rápidamente, quiere decir que por más que nos parezca que venimos entendiendo, hay cosas que nos falta ejercitación, todavía no las entendemos. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo puedo responder esa pregunta? ¿Qué tengo que tener en mente para responder esa pregunta? Esa es mi primera sugerencia. ¿Y la ecuación de gases ideales? No, porque en la ecuación de gases ideales no tengo el calor metido. El trabajo, ¿por qué es importante el trabajo? Ahí Tomás dice, ¿cómo es el trabajo? ¿Qué tengo que tener en la cabeza? Yo tengo un proceso isotérmico. ¿Qué tengo que tener siempre en la cabeza cuando hablo de termodinámico?
La primera ley, muy bien, Nínive. La primera ley. La primera ley nos dice que la variación de energía es Q menos W. ¿Está bien? Pensemos en un gas ideal que es más fácil. Y supongamos que, supongamos no, si es un gas ideal, entonces la energía depende solo de la temperatura. Entonces, si el calor es cero, ¿está bien? La variación de energía interna va a ser igual a menos el trabajo, ¿están de acuerdo? Sí. Perfecto. Sí, sí. Entonces, en un proceso adiabático, la variación de energía interna es menos el trabajo. ¿Está bien? Si además, y esto es muy importante porque nos lo tienen que aclarar, ¿está bien? Si además el gas es ideal, el que realiza eso, entonces la variación de energía interna implica una variación directa de la temperatura. Si no, no lo podemos saber, ¿está bien? Solo si el gas es ideal. Entonces, cuando el sistema se expande, yo tengo una expansión adiabática, ¿el trabajo que hace es positivo o negativo? Positivo. Positivo. Acuérdense que siempre que aumento el volumen, el trabajo es positivo. ¿Está bien? Entonces, el trabajo es positivo. Si el trabajo es positivo y el sistema no intercambió calor, la energía interna, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a hacer? Disminuye. Va a disminuir. Entonces, en una expansión adiabática, la energía interna siempre disminuye porque el sistema realiza trabajo a costa de bajar su energía interna. Y como contrapunto, en una compresión adiabática, el sistema aumenta su energía interna porque está recibiendo trabajo, es decir, aumenta su energía interna a costa del trabajo que recibe. ¿Está bien? ¿Estamos bien hasta acá? Sí, ahí quedó claro. Entonces, si además es un gas ideal, yo ya sé que una baja en su energía interna implica una baja en su temperatura. ¿Sí? Entonces, si el sistema, porque está haciendo una expansión adiabática, está haciendo un trabajo positivo y por lo tanto disminuye su energía interna, si es un gas ideal, también va a disminuir su temperatura. ¿Está bien? O sea que si es un gas ideal, se está enfriando. Expansión baja la temperatura, compresión, ojo con esto, ¿está bien? Porque esto que me dice, nunca sé si es Lara o Yara. Yara, perfecto, porque no llego a distinguir el puntito. Yara. Lo que dice Yara es, así simplificado está mal, ¿está bien? Porque para que la expansión baje la temperatura y la compresión sube la temperatura, tiene que ser expansión adiabática y compresión adiabática. Porque si la expansión es isotérmica, ¿está bien? La temperatura no baja, se mantiene constante. ¿Sí? Entonces, por eso es importante distinguir qué pasa. Vos sabés seguro lo que es. La primera ley vale para cualquier sistema. Entonces, la primera ley te dice que si vos haces una expansión adiabática, la energía interna baja. O sea, la energía interna baja para cualquier sistema. Ahora, que una baja en la energía interna implique una baja de temperatura, eso solo pasa si es un gas ideal. ¿Está bien? Y eso es importante tenerlo en cuenta, porque muchas veces las preguntas que van a encontrar en ejercicios tienen que ver con desafiarlos a pensar esto, ¿está bien? A no asumir, a siempre pensar en las hipótesis de las conclusiones que estamos llevando a cabo, ¿está bien? Entonces, la primera ley de termodinámica vale en general, pero que la energía depende solo de la temperatura es solo de un gas ideal. Cómo sea la expansión depende de cómo sea el proceso. Yo puedo expandir el sistema, lo puedo expandir a presión constante, lo puedo expandir adiabáticamente, lo puedo expandir isotérmicamente, o lo puedo expandir de cualquier otra forma que no sea las tres mencionadas. ¿Está bien?
Pablo, perdón, ¿te puedo hacer Sí, una sí, consulta? la que Creo que quieras. es re tonta, pero no entendí bien por qué dijiste que en la compresión adiabática dijiste que el trabajo, no, mentira, en la expansión adiabática dijiste que el trabajo era positivo. Porque siempre que se expande mi sistema, realiza un trabajo positivo. Acordate que a diferencia de como lo vieron en química, acá hablamos del trabajo que realiza el sistema, no el trabajo externo. Entonces, si mi sistema se expande, la fuerza que está haciendo es en la dirección de movimiento del pistón. Entonces, el trabajo es positivo. Claro, O sea, siempre que se expanda un sistema, el trabajo que hace ese sistema es positivo. claro, está bien. Y eso no Como que importa. tengo, Sí, sí, perdóname. perdón. Seguí. Que como que tengo muy instalado el concepto de química, entonces me confundo, pero claro, tiene Claro. sentido. Porque en química a ver, hay, a ver, hay convenciones y tiene que ver con el contexto en los cuales uno realiza las cosas, ¿está bien? Nosotros hablamos acá del trabajo del sistema porque nos interesa relacionarlos con las variables termodinámicas y porque siempre asumimos en general que los procesos que hacemos son, si yo lo puedo dibujar en plano PV, es porque ese es un proceso de equilibrio. ¿Está? En general, estos son procesos que son cuasi estacionarios. ¿Está? Son procesos de equilibrio. Entonces, en el proceso de equilibrio yo siempre puedo definir el trabajo del sistema. Ahora, si el sistema no está en equilibrio mientras realizo un proceso, entonces yo no tengo una presión definida, puedo tener inhomogeneidad en el sistema no se llegó a equilibrar, ¿está bien? Pero siempre tengo una fuerza externa, entonces siempre puedo, si yo defino el trabajo en función de la fuerza externa, entonces siempre siempre está bien definido, tanto para procesos en equilibrio como para procesos fuera de equilibrio. Entonces yo entiendo que en el contexto que lo usan en química, puede ser más útil el trabajo pensado como el término de la fuerza externa. Claro. Pero son análogos. ¿Está bien? Claro. Hay una diferencia de signo, como vos decís bien acá, el problema cuando uno tiene las cosas aprendidas de una manera y se la muestran de otra, es que uno tiende a confundirse, ¿está bien? Entonces, Claro, como que lo que hay que tener, claro, lo que tenés que tener presente es que tenés que estar muy atenta a eso. Vos ya sabés que ahí tenés una fuente en la que te puedes equivocar y un error te puede costar caro. Entonces, cada vez que realices un trabajo, pensalo 3 veces, ¿viste? Revisalo. Sí, en serio. Dale, gracias. De nada. ¿Estamos bien hasta acá entonces? Entonces me queda todo este choque. Disculpa, Dale. sí, perdón. No entiendo bien por qué es solo esto de que la temperatura, o sea, de que varía la energía cinética, la energía con la temperatura es solo en un gas ideal. Si cuando ¿Cómo? uno, no sé, le entrega, No, porque yo digo, si uno le entrega Sí. a un gas, Se cortó un poco. perdón. Sí. Yo digo, si a un gas a uno le entrega temperatura, ¿no cambia su energía? Vos no le entregás Cualquier temperatura. La temperatura es una manifestación de la. Si lo vamos a hacer en términos microscópicos, la temperatura es una manifestación de la energía cinética. Si yo le entrego energía, esa energía puede, si las partículas no interactúan, esa energía va a energía cinética. Pero si las partículas interactúan, esa energía puede ir a la energía cinética, pero también puede ir a la energía potencial interna, o sea, a la interacción entre las partículas. Pueden guardar energía como energía potencial interna. Eso hace que, claro, que en gases reales la energía no te dependa solo de la temperatura, te dependa de la presión o del volumen, también te depende de otra variable termodinámica. Entonces, si tu gas no es ideal, vos podés tener variaciones de energía y que no te cambie necesariamente la temperatura. ¿Está bien? Ahí tendrías que tener una expresión acerca de cómo es la energía. Ok, la que depende de la temperatura es la energía cinética.
La energía cinética, vamos a ver en la última clase que la energía cinética, si yo quiero, porque esto es muy importante, digamos, que un sistema de n moléculas, la presión de un sistema de n moléculas no interactuantes sea igual, perdona que sea tan voltero, pero esto es importante, digamos, por eso, que la presión de un sistema de n moléculas sea igual a la presión de un gas ideal, la forma en que yo conecto lo microscópico con lo macro es haciendo que el promedio de energía cinética sea proporcional a la temperatura. Es decir, que si yo quiero una versión microscópica de un gas, entonces la temperatura es una manifestación de la energía cinética promedio de mi sistema de moléculas. Ok. ¿Te contesto o te confundo? No, sí, entendí. Gracias. De nada. ¿Estamos bien hasta acá? Ay, Pablo, Sí, perdón, dale. no me mates. Pero No, al contrario. Me quedé pensando en lo que me dijiste, y si cuando el gas se expande el trabajo es positivo. Sí. Cuando yo me planteé, pensando en la primera ley, ¿no? Que el delta U es el Q más el trabajo. Menos W. Q menos W. Es Q menos W del Claro, sistema. Claro. Está bien. Porque siempre tiene que perder energía cuando se expande. Obviamente. Y está muy bien. Claro, está bien. Y te lo voy a mostrar acá. Vos tenés que hacerte una tablita que sea esta. Vos y todos los que se hacen lío con química. ¿Está bien? Claro. Está bien. O sea, la variación de energía interna la puedo escribir en términos del trabajo del sistema o en términos del trabajo externo. Me cambio un signo, pero uno es menos el otro. ¿Está bien? Son perfectamente compatibles. Profe, ¿te puedo hacer Sí, una consulta? la que quieras. Con la compresión adiabática, ¿podés repetir, como en la expansión adiabática dijiste que se realiza trabajo a costa de disminuir la energía interna? En la compresión Claro. adiabática, con un trabajo negativo, aumentamos la energía interna, sería. Claro, el sistema está recibiendo trabajo. Si el trabajo es negativo, quiere decir que el sistema está recibiendo trabajo, lo están comprimiendo. ¿Está bien? O sea, el pistón lo está comprimiendo. Sí, bien. Entonces, esa energía que recibe por trabajo mecánico, el sistema como está siendo adiabático, no la usa para transferir calor al entorno, sino que con esa compresión aumenta su energía interna. Ah, bien, ahí va. ¿Está bien? Sí, gracias. Si yo pienso en un gas ideal, este dibujo estaba en el libro. Dame un segundo. ¿Está bien? Yo lo puedo ver de esta manera. A ver si... Fíjense, estas son las isotermas y la ecuación de la adiabática que dedujimos la clase pasada, ¿lo ven? Las líneas más finitas son dos isotermas, una isoterma a temperatura T y una isoterma a temperatura T más delta T. Acuérdense que, como la ecuación de las adiabáticas es P por B a la gamma y gamma es mayor que 1, eso hace que la homográfica o la curva de las isotermas sea más empinada que la de las adiabáticas sea más empinada que la de las isotermas, ¿está bien? Entonces la curva más gruesa, que está más mamarracheada, es una expansión adiabática. Al estar más empinada, fíjense que va desde la isoterma de arriba hasta la isoterma de abajo. ¿Sí? Sí. Las isotermas están ordenadas por temperatura. Cuanta más grande es la temperatura en un gas ideal, más arriba está la isoterma. ¿Sí? Entonces una curva empinada como esta me lleva claramente desde una temperatura más alta a una temperatura más baja. Eso es otro reflejo de lo que estamos viendo, ¿está bien? Y viceversa. Son distintas formas de ver lo mismo. Pero yo creo que
la forma en que se ve claramente es en la primera ley. ¿Está bien? Por eso uno tiene que tener siempre la primera ley en la cabeza, porque de esa manera puede contestar preguntas que a veces no resultan tan obvias. Bien. Bien, ¿Sí? Gracias. Sí. Muy bien. Sí, Constanza es un lío, pero bueno, es un lío que van a solucionar fáciles. Ustedes son gente muy inteligente, están en la Facultad de Ciencias, así que simplemente cuando se acostumbren es como hablar dos idiomas, ¿está bien? Pero más fácil, lo van a poder hacer sencillamente, así que ténganse confianza. Muy bien, vamos acá. Entonces yo tengo la eficiencia de este ciclo de Otto calculado de esta manera. ¿Sí? Y me queda en función de estas 4 temperaturas, que parecen 4 temperaturas diferentes, pero en realidad no son 4 temperaturas diferentes. Como les decía antes, porque cuando yo voy de C a D, estoy haciendo una expansión adiabática. Quiere decir que las temperaturas entre C y D las puedo vincular siguiendo la ecuación de las adiabáticas. Y lo mismo me va a pasar cuando yo hago una compresión adiabática, es decir, con las temperaturas entre A y B. No son independientes. Estas 4 temperaturas que aparecen independientes en realidad no lo son. ¿Está bien? Porque estos procesos que no estoy poniendo son los procesos adiabáticos que me falta poner aquí. Entonces, si yo uso la información de que cuando voy desde A hasta B haciendo una compresión adiabática y voy desde C hasta D haciendo una expansión adiabática, esa información la pongo acá, que está recuadrado en pintado de amarillo, poniendo la ecuación de las adiabáticas. Es decir, si eso es un proceso adiabático, entonces la temperatura que tengo en A por el volumen que tengo en A, que es R por B, a la gamma menos 1, es igual a la temperatura que tengo en B por el volumen que tengo en B, que es B corta, a la gamma menos 1. Es decir, las temperaturas de A y de B se relacionan de esta manera. Y las temperaturas entre C y D también se relacionan de manera análoga, siguiendo la ecuación de las adiabáticas que dedujimos la clase anterior. ¿Eso se ve acá? Muy bien. Entonces yo pongo esa información, ¿está bien? Fíjense que en lugar de T sub C, paso esto dividiendo, y T sub C lo reemplazo acá, y lo mismo hago con T sub B, ¿está bien? Entonces, meto esto acá, hago un poquito de álgebra, saco factor común. Arriba me queda T sub B menos T sub A, abajo me queda también T sub B menos T sub A, y fíjense que en la eficiencia del ciclo me queda exclusivamente en términos de 2 parámetros. Se me simplifican las temperaturas y me queda en términos de la relación de compresión, es decir, la relación entre el volumen más chiquito y el volumen más grande, y el factor gamma, que es el cociente entre el calor específico a presión constante y el calor específico a volumen constante de la mezcla que estamos usando, que en este caso es una mezcla de aire con combustible. ¿Está bien? Si usamos, para tener una referencia, una relación de compresión de 8, que es un valor de compresión razonable para un motor naftero común, y un gamma de 1.4, que es el del aire, entonces eso da que el ciclo de Otto debería tener una eficiencia del orden de 56%. ¿Está bien? Quiere decir que el 56% de la energía que recibe la puede convertir en trabajo y el resto lamentablemente se desperdicia. ¿Sí? R es la relación entre el volumen máximo y el volumen mínimo. Es la relación de compresión. ¿Está bien? El volumen mínimo es B, pues lo ves acá, y el volumen máximo es R por B. ¿Está bien? Es decir, la cantidad de veces que aumentás el volumen mínimo o que comprimís el volumen máximo, y se llama relación de compresión. ¿Está bien? Si se fijan en el manual de algún auto que tengan, o que tenga alguien conocido, van a ver que esa información está.
Pero bueno, acá hay un dato que yo desconocía porque no conozco tanto de motores, pero dice que uno, pensando así, uno podría decir que si yo aumento R, aumento el denominador acá, ¿están bien? Y puedo, al aumentar el denominador, esto se me hace más chico, la eficiencia se acerca a 1. Es decir, aumentando la relación de compresión puedo aumentar la eficiencia. Pero lo que pasa también es que si uno aumenta la relación de compresión, también aumenta la temperatura final. ¿Está bien? Y si aumenta la temperatura final, y acá ya entra parte de la química del proceso que uno desconoce, puede ser que la mezcla explote espontáneamente durante la compresión, y ahí el motor anda mal, empieza a tener golpeteo, se desincroniza, y ya no me sirve como un buen motor. ¿Está bien? Es decir, que tampoco sirve esto, por más que teóricamente uno puede aumentar la relación de compresión, cuando le mete la química del proceso, si eso aumenta mucho la temperatura, se me puede desestabilizar la reacción química, me puede explotar antes. Entonces no me sirve, ¿está bien? Y después también dice que en realidad este es digamos, dos cosas. Primero, que este es un ciclo de Otto ideal, que es una aproximación del ciclo de combustión real, y además que uno tiene acá un montón de cosas que no está teniendo en cuenta, como por ejemplo ineficiencias en la combustión, tiene rozamientos, pérdida de calor, etcétera, etcétera, que hace que en realidad la eficiencia de un motor real de combustible no sea del orden del 56%, sino que sea más del 35%. ¿Está bien? Voy a pasar de largo con el ciclo diésel. Acá se hace una explicación del ciclo diésel. Sabe que la diferencia entre un motor de combustión común y un motor diésel es que el motor diésel no hace falta prender una chispa para hacer la explosión, simplemente la mezcla se prende por las condiciones de presión y se explota por las condiciones de presión y temperatura. ¿Está bien? Tiene otras características que si están interesados la pueden seguir así. Yo voy a pasar un poco voy a seguir de largo hacia otras cosas que me interesan un poquito más, que es hablar de refrigerador y tratar de llegar a enunciar la segunda ley. Un refrigerador es una máquina térmica que funciona al revés. Si yo le doy cambio completamente los signos del refrigerador, es decir, hago el ciclo en sentido inverso, entonces lo que tengo es un refrigerador, es decir, es un dispositivo. Es decir, si hago ahora el ciclo en función inversa, yo lo que tengo es que yo puedo extraer calor de una fuente fría, que con ayuda de trabajo lo transformo en calor que volcamos a una fuente caliente. ¿Está bien? Acá los signos son completamente opuestos, es decir, el Q sub H ahora es negativo, el Q sub C es positivo, porque el sistema está recibiendo calor de esta fuente de acá abajo, está entregando un calor Q sub H y está recibiendo trabajo. Es decir, un sistema puede, típicamente, vamos a ver cómo funciona, recibir trabajo, y con ese trabajo que recibe, usarlo para extraer calor de una fuente y entregarlo a una fuente más caliente. ¿Está bien? Fíjense que sin realizar este trabajo, si sacamos el trabajo de esta ecuación, entonces tendríamos un proceso de transferencia de calor desde una fuente más fría hasta una fuente más caliente. Eso sería imposible de realizar. ¿Está bien? Eso no sucede espontáneamente. Pero sí lo podemos hacer con ayuda de trabajo externo. Y eso es típicamente cómo funcionan las heladeras, cómo funcionan los aires acondicionados, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Está bien? Entonces, si de vuelta ahora tengo un refrigerador, tengo lo mismo que antes. Tengo una máquina térmica que realiza el proceso cíclico en sentido inverso. Entonces lo llamamos refrigerador. Los signos están al revés, como les dije recién, pero el balance energético es lo mismo. Es decir, como el proceso es cíclico, la variación de energía interna es cero. ¿Está bien? Entonces, el calor intercambiado durante todo el proceso es igual al
al trabajo realizado. Nada más que ahora, antes el calor intercambiado entre el proceso y el trabajo realizado y los dos positivos, ahora son los dos negativos. ¿Está bien? En términos de módulos, esto tiene la misma expresión que antes, es decir, que el calor de la fuente caliente es el calor de la fuente fría más el trabajo. Fíjense que esta relación 28 es similar a esta que tengo acá arriba, que es la 22, ¿está bien? W más el módulo Q sub C es igual a Q sub H. ¿Sí? Y en este caso, el rendimiento del refrigerador viene dado por el beneficio que yo quiero obtener, igual que antes, dividido el costo. O sea, la idea es la misma que antes, la expresión es distinta, porque ahora el beneficio que yo obtengo del refrigerador no es el trabajo, sino es el calor que yo le saco a la fuente fría. Y lo que me cuesta obtener ese beneficio es el trabajo que le tengo que poner a este refrigerador. ¿Está bien? ¿Cuánto gasto de luz por enchufar la heladera? Entonces, en este caso, a este coeficiente se le llama coeficiente de rendimiento y se define como el módulo del calor extraído dividido el trabajo que me cuesta extraerlo. ¿Sí? Entonces, ese es el concepto de refrigerador y básicamente funciona de esta manera. ¿Está bien? Este es este dibujo que está explicado acá. ¿Sí? Este es un principio de la heladera. Fíjense que acá lo que tenemos es la parte de la serpentina que da al exterior, ¿está bien? Que es la que está atrás de la heladera, la que expulsa el calor hacia la atmósfera, y la parte de la serpentina que está fría, que es la que absorbe el calor del interior de la heladera y lo lleva a la parte exterior. Y el circuito funciona básicamente de esta manera, ¿está bien? El circuito contiene un fluido refrigerante, que es lo que se llama la sustancia de trabajo, que es la que viene haciendo continuamente este ciclo a través de esta serpentina. Ese es un gas típicamente derivado del metano. No sé si se sigue usando, pero en otra época se usaba uno que se llamaba freón, que es un cloruro, uno de los... no conozco mucho de química, pero son estos que tienen fósforos y los CFC, digamos, estos... no recuerdo el nombre, ¿que se acuerda cómo son estos gases que afectan la capa de ozono? Cloruro... Clorofluorocarbonos. Eso, clorofluorocarbonos. Es un tipo de ese gas, digamos. Gracias. Entonces, el fluido típicamente, el sistema tiene un fluido de este tipo. En el lado izquierdo del circuito, como dicen acá, que son las espiras de enfriamiento, está a baja temperatura y a baja presión. Y el lado derecho está a alta temperatura y alta presión. Y el pasaje entre ambos tiene un compresor, lo que los vincula, y una válvula de expansión. ¿Está bien? Entonces, el compresor acá admite fluido y lo comprime adiabáticamente. ¿Está bien? Es decir, le hace un trabajo. Si lo comprimimos adiabáticamente, lo que estamos haciendo, si no le permitimos intercambiar calor y lo presionamos, eso, o sea, si lo presionamos quiere decir que le disminuimos el volumen, eso va a aumentar la temperatura. ¿Está bien? Entonces de acá sale el fluido caliente, como sale el fluido está más caliente que el ambiente, ¿está bien? Cuando pasa por acá, ese calor lo va a intercambiar con el medio ambiente, ¿está bien? La temperatura del fluido es mayor que la del aire que lo rodea, por lo tanto, el refrigerante cede calor y se condensa parcialmente. Luego el fluido se expande adiabáticamente hacia el evaporador con una rapidez que está controlada por la válvula de expansión, ¿está bien? Entonces, cuando se expande adiabáticamente, se enfría, y al estar más frío, el fluido frío entra en el circuito frío, y como está más frío que el entorno, absorbe calor, y al absorber calor, después viene acá el compresor, y se realiza todo el proceso de vuelta, ¿está bien? Es decir, que este circuito es el circuito típico de un refrigerador doméstico, que lo podemos pensar de vuelta como si fuera una máquina térmica que funciona al revés, ¿está bien?
El mismo acá también explica que es similar el proceso para el aire acondicionado. ¿Me escuchan? Porque me sale que la conexión es inestable. Sí, ¿Estamos? profe. Buenísimo. Tengo una pregunta. Decime. Igual es tipo de la vida cotidiana, no tiene, Dale. no es algo tan física. Pero cuando vas a comprar una heladera, me quedé con lo que habías explicado antes del K. Cuando vas a comprar una heladera, viste que tiene como distintas categorías de eficiencia. Un electrodoméstico, ¿tiene que ver con eso? Lo del ABC, de eso, ¿tiene que ver con eso? Yo entiendo que sí, pero no sé si es exactamente este número K. Pero esto es una medida del rendimiento y la eficiencia energética. ¿Está bien? Claro. Pero es una buena pregunta. ¿Está bien? No sé, me tengo que fijar en mi heladera porque están clasificados de tipo A, tipo B. Claro, eso. Sí, Ok. totalmente. Gracias. De nada. Bueno, acá tienen también de vuelta una explicación de cómo calcular el rendimiento en términos de potencia y del flujo de calor. ¿Está bien? No me voy a detener acá porque me interesa, lo pueden leer. Está bastante bien. Lo que me interesa es llegar hoy a enunciar la segunda ley de termodinámica, que era la idea de la clase. ¿Está bien? Entonces, básicamente, la segunda ley de la termodinámica es la que da cuenta de que hay procesos que espontáneamente transcurren en una dirección, ¿está bien? O lo que es lo mismo, que hay procesos que yo no puedo crear una máquina térmica que tenga una eficiencia igual a 1. ¿Está bien? Es decir, no es imposible crear una máquina térmica que transforme todo el calor que obtiene de una única fuente y lo transforme exclusivamente en trabajo sin realizar ningún otro, sin cambiar ninguna otra cosa. Es decir, la segunda ley de termodinámica es un enunciado de ese conjunto de hechos que observamos, ¿está bien? Recuerden que lo que llamamos leyes de la física son postulados que no podemos demostrar, sino que son postulados que enunciamos a partir de observar ciertas regularidades en los fenómenos que observamos. ¿Está bien? Esos postulados tienen consecuencias lógicas. Y esa teoría es válida en la medida en que esos postulados sean robustos frente a los experimentos o las observaciones naturales que hacemos. ¿Está bien? Es decir, que la segunda ley de la termodinámica es un postulado. ¿Está bien? Y lo que dice, básicamente, es que es imposible que un sistema efectúe un proceso en el que absorba calor de una fuente de temperatura uniforme y lo convierta totalmente en trabajo mecánico, terminando en el mismo estado que inició. Esto se conoce como el enunciado de Kelvin de máquinas térmicas, ¿está bien? Y básicamente es lo que me dice es que yo no puedo construir una máquina térmica que tenga eficiencia 1. ¿Sí? Después hay otra forma de enunciar el segundo principio de la termodinámica, que es lo que se conoce como el enunciado del refrigerador, que es análogo, que da cuenta de los mismos fenómenos, ¿está bien? Y que está basado en que básicamente no podemos hacer un refrigerador ideal, es decir, no podemos hacer una máquina térmica que luego de un ciclo, es decir, de volver a su estado inicial, transforme todo el calor que obtiene de una fuente más fría y lo transfiere a una fuente más caliente sin ningún otro cambio. Sin ningún otro cambio. Es decir, es imposible que un proceso tenga como único resultado la transferencia de calor de un cuerpo más frío a un cuerpo más caliente. ¿Está bien? Eso es lo que se conoce como el enunciado del refrigerador de la segunda ley o el enunciado de Clausius. ¿Sí? Si bien ambos enunciados son diferentes, son completamente análogos. Y lo que está explicado acá es lo que yo les voy a mostrar en la figura de más abajo, es que uno puede demostrar de una forma bastante sencilla y esquemática
es que si uno tiene una máquina térmica o un refrigerador que viola el principio de Clausius, entonces tiene una máquina térmica, puede construir una máquina térmica que viola el principio de Kelvin, es decir, que la violación del principio de Clausius implica la violación del principio de Kelvin y viceversa. ¿Está bien? Eso que está explicado acá, que lo pueden leer un poco con más detalle cuando termine la clase, es la descripción de estas figuras que ven acá. ¿Está bien? Entonces, lo que dice acá es, suponete que tengamos una máquina térmica como esta que está acá, que agarra calor de una fuente fría y lo transfiere íntegramente en calor a una fuente caliente sin ayuda de trabajo. Es decir, tenemos calor que fluye de un cuerpo frío a un cuerpo caliente. ¿Sí? Esto es un refrigerador que viola el principio de Clausius, como lo acabamos de denunciar. ¿Está bien? Bueno, si nosotros este refrigerador lo ponemos en contacto con una máquina térmica, ¿está bien?, que extraiga un calor Q sub H de la misma fuente, use una parte de ese calor Q sub H para realizar trabajo y desperdicie la misma cantidad Q sub C que el refrigerador de la izquierda sacaba de la fuente fría, entonces la combinación de estos dos dispositivos me da este dispositivo que, como el calor intercambiado con la fuente fría es cero, lo que hace este dispositivo acá es una máquina térmica que transforma la cantidad de calor Q sub H menos Q sub C íntegramente en trabajo. ¿Está bien? Es decir, tengo una máquina 100% eficiente. Es decir, lo que estamos mostrando con este simple esquema es que si yo tengo una máquina que viola el principio de Clausius, también viola el principio de Kelvin. Y lo mismo puede hacerse al revés. Si yo me construyo una máquina térmica que sea 100% eficiente, es decir, que viole el enunciado de Kelvin, es una máquina que agarre una cantidad de calor y lo transforme íntegramente en trabajo, y lo combino con una máquina que toma ese trabajo para llevar calor de una fuente fría a una fuente caliente, es decir, esto es un refrigerador normal y esto es una máquina térmica 100% eficiente. Si yo combino estos calores adecuadamente, entonces lo que tengo es un refrigerador ideal, que todo el calor que saca de la fuente fría lo transforma, se lo pasa a una fuente caliente sin ayuda externa. Es decir, tengo una máquina térmica que es 100% eficiente, digamos, una máquina térmica que viola el enunciado de Kelvin, me tiene como consecuencia un refrigerador que viola el principio de funcionamiento de Clausius. ¿Está bien? Esto simplemente es un ejercicio lógico para mostrar que ambos postulados de la segunda ley de la termodinámica son equivalentes. ¿Está bien? Es decir, no es posible transferir calor de una fuente fría a una fuente caliente sin ninguna otra perturbación, sin trabajo externo y sin ninguna perturbación al sistema ni al entorno, y yo no puedo transformar el calor como único resultado, ¿está bien? Es decir, si la máquina, mi sistema vuelve a sus mismos valores de presión, temperatura y volumen, entonces no puedo transformar todo el calor que le saco una fuente en trabajo. ¿Está bien? Eso básicamente es el enunciado de la segunda ley de la termodinámica en términos históricos y que se conoce basado en máquinas térmicas. ¿Está bien? Vamos a ver la clase que viene. La clase que viene no, la otra. La clase que viene vamos a empezar a construir, vamos a ver ciclo de Carnot, pero la otra vamos a ver que uno puede tener una definición más general de entropía, más general de la segunda ley, basada en un concepto nuevo que es el término de entropía. ¿Está bien? Y que, como siempre que vamos a una descripción más abstracta, esa descripción puede aplicarse a sistemas más disímiles, es decir, sistemas que son muy diferentes en muchas cosas,
pero que llevados a un nivel de abstracción los podemos vincular en un plano más abstracto. En este caso va a ser enunciar la segunda ley a partir de la entropía, se lo vamos a ver en 2 clases, ¿tá? O sea, el martes que viene. Con esto doy por terminado la clase de hoy, escucho preguntas. Disculpa, Te disculpo. yo no entendí bien cómo enunciaste ahora la ley, la segunda ley. La segunda ley la enuncié de estas 2 maneras. Son estos recuadritos amarillos que están acá. Es imposible que un sistema efectúe un proceso en el que absorba calor de una fuente a temperatura uniforme y lo convierta totalmente en trabajo mecánico, terminando en el mismo estado en que inició. Ese es un enunciado, y es el que se conoce como el enunciado de Kelvin. Yo no puedo hacer una máquina térmica que tenga eficiencia 1. Es decir, que como único resultado del proceso, como único resultado, como única diferencia, me convierta todo el calor en trabajo. ¿Me entendés? Es decir, Sí, yo puedo hacer un proceso en el cual puedo convertir calor íntegramente en trabajo, que es una expansión isotérmica. ¿Está bien? Pero no solo convierto calor en trabajo, sino que el sistema no está en el estado inicial. Yo además expandí mi sistema. El único resultado no es convertir calor en trabajo, sino que además mi sistema cambió el volumen y cambió la presión. ¿Está bien? O sea, yo no puedo calcular íntegramente todo el calor en trabajo si el sistema vuelve a su mismo estado inicial de presión, volumen y temperatura. Eso me dice el enunciado de la segunda ley. y para la máquina térmica vos necesitarías que vuelva al mismo estado, ¿no? Exactamente. En la máquina térmica vos volvés al mismo estado. Por eso es importante esto que dice terminando en el mismo estado que inició, o en enunciados similares, cuyo único resultado sea el de convertir ese calor íntegramente en trabajo. ¿Está bien? Esa diferencia es muy importante. Ese es lo que se conoce, el enunciado de la segunda ley, el enunciado de Kelvin de la segunda ley. La segunda ley tiene un enunciado análogo. La idea de las figuras que les acabo de mostrar es que justamente esos enunciados son análogos, en donde dice que es imposible que un proceso tenga como único resultado la transferencia de calor de un cuerpo más frío a un cuerpo más caliente. Es decir, vos no puedes hacer un proceso en el cual el único resultado de ese proceso sea transferir calor de un cuerpo más frío a más caliente. Eso no sucede. Los dos son enunciados de la segunda ley. Las dos son dos formas aparentemente distintas, pero completamente análogas del enunciado de la segunda ley de termodinámica. Está bien, pero ¿y qué aplicaciones tendría esta segunda ley así enunciada? Y así enunciada, ahora vamos a ver las clases que vienen. Vamos a ver que esto, básicamente, es la que después nos va a permitir definir entropía y definir justamente, y que eso va a estar vinculado a la diferencia entre procesos reversibles y procesos irreversibles. ¿Está bien? No sé si ya viste algo de entropía, pero así, básicamente, así enunciada, lo que te dice es que los procesos en los cuales vos convertís, digamos, no podés convertir todo, eso es imposible, digamos. O sea, que en los procesos que son irreversibles, está bien, vos podés convertir todo el trabajo en calor, pero no todo el calor en trabajo. ¿Sí? Por ejemplo, yo tengo un movimiento con fricción, yo convierto todo el trabajo
lo convertís en calor, ¿está bien? Pero lo que te dice es que el proceso inverso, ¿está bien? De todo ese calor, convertirlo en trabajo, ese proceso no es posible. Ya vamos a ir viendo después aplicaciones de esto. También acá lo que estamos tratando es de construir los pilares por los cuales enunciamos esta segunda ley. Y que básicamente lo que nos da cuenta es de eso que estamos hablando, digamos, de que hay procesos que son irreversibles. ¿Está bien? Hay cosas que no se observan en la naturaleza. Es un enunciado a partir de de esas observaciones. No sé, siento que me estoy repitiendo, pero no... Estoy en un proceso cíclico. No sé cómo... ¿Qué más comentarles de acá? Pablo, yo tengo una pregunta sobre esto que dijiste recién de que es imposible que un proceso tenga como único resultado la Sí, transferencia de calor. ¿Cuándo? O sea, ¿es posible que se transfiera calor de un cuerpo más frío a uno más caliente? y sí, ¿Cómo? O sea, la heladera. ¿cómo? Ah, bueno, está Pero bien. para eso necesitas enchufarla. Claro, claro. O Básicamente sea, lo que te dice es, mira, la heladera, si no la enchufás, no funciona. claro, claro, no es espontáneo, claro, está bien. Claro, Claro, claro. pero si la enchufás, sí funciona. Podés sacar calor de un lugar que está frío y volcarlo continuamente a algo más caliente que es la atmósfera. ¿Está bien? De hecho, lo haces. Lo Claro, mismo hacen los claro. aires acondicionados. ¿Está bien? Pero necesitas un trabajo externo. Sin ese trabajo es imposible hacerlo. Bueno, voy a parar de compartir acá. Escucho más preguntas si tienen y si no tienen, vamos a un momento de reflexión y nos vemos la clase que viene. Ustedes siguen en la práctica.